Mire, yo quisiera que tuviéramos mucho tiempo para que les pudiera explicar con todo detalle cada parte de esta porción bíblica, pero nos llevaríamos muchísimo tiempo. De cualquier manera, esta va a ser una predicación larga, de una vez se lo digo, pero solamente vamos a ver de alguna manera algunos puntos esenciales de lo que acabamos de leer aquí. Y esto, mis hermanos, es así porque creo que es una necesidad para nuestra iglesia volver a estos pasajes que son importantes, y son importantes por todo lo que vamos a comentar, mis hermanos, por la situación que estamos pasando. Pero déjeme comenzar con lo siguiente. Mire, hace algunos años, en una publicación de una aerolínea para sus empleados, salió la siguiente lectura. Decía así, dice: soy más poderoso que todos los ejércitos del mundo combinados. He matado más hombres que todas las guerras de todas las naciones. Masacro a miles de personas cada año. Soy más mortífero que las balas y he destruido más casas que los tornados y los huracanes. No perdono a nadie y encuentro víctimas por igual entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos y entre fuertes y débiles. Te han hecho advertencias en contra mía, pero no has hecho caso. Soy implacable, inmisericorde y cruel. Estoy en todas partes, en el hogar, en las calles, en las fábricas, en los cruces ferroviarios, en la tierra, en el aire, en el mar. Traigo enfermedad, degradación y muerte, pero pocos buscan destruirme. Yo aplasto y mutilo. No te daré nada y puedo robarte todo lo que tienes. Soy tu peor enemigo. Soy el descuido. Mis hermanos, esto es una verdad. Y desafortunadamente, no solamente, mis hermanos, es una verdad en cuanto a las cosas materiales, sino aún más en las cosas espirituales. Y vale, mis hermanos, decir que las consecuencias del descuido en lo espiritual pueden ser aún más catastróficas que en lo material. Mire, el descuido en la vida cristiana es más común de lo que pudiera pensarse. Y lo peor, mis hermanos, lo peor es que la mayoría de los cristianos ni siquiera se dan cuenta hasta que comienza a haber consecuencias que pueden ir desde leves hasta realmente graves. Ahora, déjeme decirle que esto es especialmente interesante, porque, mis hermanos, me parece que muchos cristianos ni siquiera son capaces de percibir que ahora, desde que ellos son cristianos, se están moviendo en una esfera nueva, en una esfera espiritual, pero ellos no lo perciben. Y en esta esfera espiritual, los cristianos tienen enemigos poderosos a los cuales no pueden descuidar. Mire, déjeme darle una cita que usted conoce. De hecho, yo creo que todos se la saben de memoria, pero yo dudo que la mayoría de ustedes la entiendan. El Señor Jesús, allá en Juan 3, verso 3, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo quiero que usted note que ver el reino de Dios, que ver el reino de los cielos, no está en un tiempo futuro. Cristo no está diciendo que si tú naces de nuevo, algún día vas a ver el reino de los cielos cuando llegues al cielo. Él está hablando en presente.
Porque el reino de los cielos, mis hermanos, es una esfera espiritual presente, a la que tú tienes acceso en el momento que naces de nuevo. Y entonces, cuando tú naces de nuevo, tienes unos nuevos sentidos espirituales, a través de los cuales ahora eres capaz de percibir el mundo espiritual. Mira, el experto en griego, Westcott, dice lo siguiente. Dice, sin este nuevo nacimiento, esta introducción a una conexión vital con una nueva manera de ser, con la correspondiente dotación de facultades, ningún hombre puede ver el reino de Dios. Nuestros poderes naturales no pueden ver lo que es esencialmente espiritual. Se requiere una nueva visión para los objetos de un nuevo orden. De manera, mis hermanos, que todo nacido de nuevo debería estar consciente de ese plano espiritual, de ese reino de Dios al que ahora pertenece. Pero también debe estar consciente que antes de nacer de nuevo pertenecía a otro reino espiritual, al reino de Satanás. Aunque en ese momento no era consciente, ahora que ha nacido de nuevo ya lo es. Pero mira, hace algunos días estaba yo escuchando a un estudioso de la Biblia y él decía que un cristiano, escucha esto, que un cristiano que está más apegado a las cosas materiales, que tiene puestos sus sentidos en las cosas terrenales, que incluso se afana por esas cosas, ese cristiano, por supuesto, va a tener una menor percepción del mundo espiritual, porque sus sentidos espirituales no están desarrollados. Él va andando por la vida buscando solamente lo de aquí abajo, lo terrenal, y de alguna manera, aunque sea cristiano, es un ciego espiritual. Mis hermanos, creo que la mayoría de las veces que vamos a la Biblia no entendemos el texto con nuestros sentidos espirituales. Por eso a veces nos resulta aburrido, cansado, no entendemos lo que la Biblia dice. Pero yo le voy a pedir que busque un pasaje, Colosenses 1. Por favor, busque un pasaje, Colosenses 1. Y quiero que vea lo que el apóstol Pablo tiene que decir aquí respecto de esa percepción espiritual, respecto de ese andar en la vida con los sentidos espirituales. Colosenses 1, y con su vista siga la lectura a partir del verso 9. Allí el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice que él oraba por los colosenses para que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios es necesario tener sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. No terrenal, espiritual. Y luego dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú no andas agradando a Dios, si tu vida no ha dado el fruto que debería haber dado, mi hermano, es probable que eso sea porque no has visto las cosas con inteligencia espiritual. Y continúa diciendo el apóstol, fortalecidos con todo poder, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder
que el cristiano pueda vivir la vida cristiana viene de Dios, no de su propio conocimiento, de su propia sabiduría, de su propio poder, no. Es el poder de Dios el que le capacita para vivir de la manera correcta. Y luego continúa diciendo, con todo gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en paz. Cuando tú naciste de nuevo, el Padre te hizo apto para percibir lo espiritual y saber que eres ahora heredero de un reino espiritual. Y termina diciendo, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando naciste de nuevo, fuiste puesto en el reino espiritual de su Hijo y dejaste de pertenecer al reino de las tinieblas. Y ahora te mueves en una esfera espiritual. Para conocer, dice Pablo, la voluntad de Dios, debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora déjeme decirle que la frase que aquí Pablo utiliza para conocimiento de su voluntad, conocimiento, mis hermanos, es una palabra, epignosis, que significa un conocimiento preciso, pleno. Y también esta palabra se traduce como discernimiento. Dice el lingüista Joseph Taylor, un experto en griego muy reconocido, que esta palabra epignosis es usado en el Nuevo Testamento del conocimiento de las cosas divinas. Pero desafortunadamente, mis hermanos, me temo que muchos de ustedes no están viendo las cosas con discernimiento espiritual. ¿Y sabe qué? Eso es muy peligroso. No olvide la lectura que hice al principio. El descuido, mis hermanos, tiene resultados catastróficos y en lo espiritual más. Y si usted no tiene discernimiento espiritual y está andando por la vida como un ciego espiritual, va a tener consecuencias. Tal vez usted diga, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué te atreves a decir eso? Mis hermanos, yo creo que para ustedes la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a los cultos, el evangelismo, etcétera, solamente han llegado a ser actividades al nivel de todas las demás actividades terrenales que realizan. Si no hay discernimiento espiritual, no pueden saber la preponderancia que estas cosas tienen, y más bien las valoran al nivel de lo terrenal. Por eso, mis hermanos, yo creo que para muchos de ustedes estas cosas, la oración, la lectura bíblica, la asistencia al culto, el evangelismo, no tienen un valor espiritual real, porque ustedes no están percibiendo la importancia desde el plano de Dios de estas cosas. Por eso para muchos no les cuesta ningún trabajo dejar estas cosas de lado, poner otras cosas en su lugar, otras cosas que les resultan más agradables para su carne, porque no para su espíritu. ¿Verdad que es así? Por eso, para muchos de ustedes es más importante una fiesta, una reunión familiar, un programa de televisión, quedarse a dormir más tiempo el domingo, en lugar de ocuparse de aquello a lo que Dios sí le da relevancia. Para otros, el trabajo, el dinero, sus responsabilidades de este mundo, esas son sus prioridades. Pero ¿sabe qué? Lo espiritual para la mayoría de ustedes es fácilmente desechable, porque no están entendiendo nada.
No saben discernir entre las prioridades espirituales y las cosas terrenales. Por eso, mis hermanos, estamos como estamos. Mire, mi hermano David y yo nos preguntamos, ¿qué está pasando con ustedes? No sé si ya se dieron cuenta o a lo mejor ni siquiera de eso se dan cuenta, pero la asistencia a los cultos ha ido bajando más cada domingo. Los casos de inmoralidad sexual, de pleitos familiares, de abandono de la iglesia, son más frecuentes cada vez. Antes no se veía eso. Mis hermanos, me temo que muchos de ustedes están eligiendo andar por la carne en lugar de andar por el Espíritu. Y entonces viene a mi mente dos pensamientos. Tal vez esto es así porque una buena mayoría de ustedes no han nacido de nuevo realmente. Creen que han nacido de nuevo, pero no es verdad. O simplemente se han vuelto descuidados de lo espiritual. Y esto, mis hermanos, esto último es peligroso, como ya lo he dicho. Porque si usted ha nacido de nuevo, de verdad, ya debe haber percibido que está en medio de una guerra. Mire, si usted se hizo cristiano y piensa que ser cristiano es cualquier cosa, no sabe en lo que se ha metido. Pero si usted nació de nuevo, de verdad, ya percibe que está en una guerra. La carne, el diablo y el mundo van a batallar contra usted con todo su poder. Y el objetivo que estos enemigos tienen es que usted caiga una y otra vez. Y dígame si no le ha pasado esto. El objetivo de sus enemigos es destruir su vida, destruir su reputación como cristiano, destruir a su familia. Es que usted sea un inútil en la obra de Dios. Es que la iglesia misma sea destruida o por lo menos completamente neutralizada, despojada de ese poder para salar y para alumbrar a este mundo. Y me parece, mis hermanos, que lo están logrando con esta congregación. Cada uno de estos enemigos, la carne, el diablo y el mundo, son poderosos. Y el cristiano por sí mismo, pues no puede hacerle frente. Pero resulta que la mayoría de los cristianos ni siquiera se dan cuenta de eso. Mis hermanos, la Escritura recalca una y otra vez que siempre es en Dios, es en el Espíritu, es en Cristo Jesús que debemos ser fortalecidos, que debemos ser capacitados para salir bien librados en esta guerra. Y en nuestro pasaje de hoy, Pablo comienza diciendo eso mismo. Vuelva al pasaje de Efesios 6 y vamos a ver allí, en el versículo 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire esa frase, el poder de su fuerza. Es una frase que hace énfasis en el poderío de Dios en acción. Todos, mis hermanos, todos sabemos que Dios es todopoderoso. Y ese infinito poder es puesto en acción para fortalecer a sus hijos, para sostenerles en medio de la batalla contra el enemigo. Pero yo quiero señalar algo aquí que es importante. Y es que este poder inmenso de Dios no es algo que tú debas pedir a Dios. Porque este es un poder que ya te ha sido dado en virtud de tu unión con Cristo.
Ahora, ¿tú sabías eso? Yo sé que tal vez oír esto te sorprenda, pero eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra fortaleceos es una palabra en voz pasiva en un tiempo presente en el griego, lo cual indica o quiere decir que tú debes seguir siendo fortalecido de manera constante cada día en el poder de Dios. Desde que naciste de nuevo tienes acceso a ese poder y cada día deberías estarte fortaleciendo en el poder de Dios. Mire, es como esa rama de la vid, en el ejemplo que puso el Señor en Juan 15. Tú debes permanecer alimentándote de la savia que fluye en ti por estar unido al tronco de la vid. En ese pasaje el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, la frase importante aquí, mis hermanos, es el que permanece en mí y yo en él. El creyente no solamente está unido a Cristo, sino que se alimenta de él. El Señor permanece en él porque el cristiano vive de la vida de Jesucristo. Por eso el poder de Dios está a tu disposición. Ahora, mi hermano, estas verdades deberían ser conocidas por todo creyente. Y más aún, deberíamos estar haciendo uso de ese poder, de la fuerza del Señor. Pero yo me temo, mis hermanos, que muchos ni siquiera saben esto que estoy diciendo. Mucho menos entienden cómo hacer uso de ese poder. Porque estás en una batalla con el diablo y sus demonios y ni siquiera sabes cómo echar mano del poder de Dios para fortalecerte. Y eso, mi hermano, es simplemente porque no percibes las cosas espirituales y no sabes la necesidad que tienes de hacerlo. Ahora déjame decirte que en este mismo libro de Efesios, al comienzo, y lo leímos hace un momento, Pablo ora por sus lectores, para que ellos sean conscientes del poder que ahora poseen, y que ese poder es realmente grande, es asombroso. Y cuando yo leo estas palabras de Pablo, realmente a mí me emocionan, por eso quiero que tú las leas también. Efesios 1, vuelve por favor ahí en tu Biblia al capítulo 1 de Efesios. Y a partir del versículo 16, mi hermano, síguelo con tu vista y escucha lo que dice Pablo aquí. Dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez, mis hermanos, como en el pasaje de Colosenses, Pablo está orando para que tú puedas percibir lo espiritual, para que abras tus ojos espirituales y te des cuenta. Y escucha lo que dice el verso 19. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí utiliza la misma frase que estamos viendo allí en el capítulo 6. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El poder que está a tu disposición, mi hermano, es el poder que levanta muertos de la tumba y que sentó al Señor Jesucristo a la diestra del Padre, dice en el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El poder con el que Cristo reina
que se levantó de los muertos y se sentó a la diestra de su Padre, es el poder, dice Pablo, que está a tu disposición. Pero no estás consciente de ello. No lo percibes. Por eso Pablo ruega a Dios que tus ojos espirituales sean abiertos y entonces tengas conocimiento de esto. Dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Pablo dice que él oraba por eso y no cesaba de hacerlo. Y cuando yo leo esto, mis hermanos, mi primer impulso es a estar orando por ustedes, por esto mismo. Y lo voy a hacer. Y yo les pido como tarea que ustedes también oren por eso. Que Dios les conceda estar conscientes del mundo espiritual en el que ahora viven. Que estén conscientes de las luchas que tienen que librar. Pero sobre todo que estén conscientes del poder de Dios, del que deben estarse fortaleciéndose cada día. Ahora mire, antes de decir cómo fortalecerse en el Señor y cuáles son nuestras armas para la lucha, Pablo nos recuerda con quién luchamos. Y no pierda de vista esto es importante. Si no sabe con quién está luchando y qué tipo de enemigo tiene, tal vez no le va a dar importancia entonces a esta guerra en la que está metido. Ahora, volviendo al capítulo 6, versos 11 y 12, Pablo dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, aquí Pablo está mencionando a todo un ejército demoníaco que además está bien organizado y listo para la guerra. Estos sí están conscientes de lo que están metidos. Están listos para la guerra. Estos demonios, mis hermanos, son perversos, son espíritus antiguos que además tienen toda la experiencia a favor de ellos. Y al mando de todo este ejército, por supuesto, está Satanás. El teólogo presbiteriano muy famoso, Donald Barnhouse, dijo de Satanás lo siguiente, escuchen. Dice: Satanás despertó en el primer momento de su existencia, en la plenitud del poder y la belleza de su exaltada posición, rodeado de la magnificencia que Dios le dio. Se vio a sí mismo como superior a todos en poder, en sabiduría y en belleza. Únicamente en el trono del mismo Dios pudo ver más de lo que él mismo poseía. Y Barnhouse, hablando de Satanás, concluye con lo siguiente. Dice él: antes de su caída, Satanás ocupó el cargo del primer ministro de Dios, gobernando posiblemente el universo, pero con certeza sí sabemos que gobernaba este mundo. Ahora este teólogo, mis hermanos, habla así de Satanás basado en lo que Ezequiel revela tocante a este príncipe del ejército demoníaco. Ezequiel dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él estaba en el monte de Dios, mis hermanos. Él poseía un estatus grandísimo. Él era un querubín de Dios. Mire, entendemos, mis hermanos, que un querubín es una clase de ángel que ha sido creado por Dios para ser guarda del trono de Dios y de las cosas sagradas de Dios. Por esto Ezequiel llama a Satanás antes de su caída querubín grande protector. Es una especie de guerrero angélico. Y Satanás era uno de muy alto rango. El único otro querubín que es mencionado por nombre en la Biblia es Miguel, a quien se llama el gran príncipe, allá en Daniel 12:1. Mis hermanos, ahora Satanás, después de su caída, es el príncipe de los demonios, como lo llamaban los fariseos del tiempo del Señor. Este ángel caído cuenta, mis hermanos, además de su poder con el que Dios lo creó, de esa capacidad intelectual que Dios también le dio. Él cuenta con un ejército innumerable y poderoso de ángeles de rangos diversos. Mire, en este pasaje, y no voy a entrar en todo el detalle que quisiera, porque cada verso nos llevaría a una predicación completa, como ya lo he dicho, pero vamos a ir tocando algunas cosas. Mire, en este pasaje Pablo menciona, por ejemplo, a principados y potestades, como esos seres espirituales de más alto rango. Ellos probablemente son los que organizan y dirigen a este ejército bajo la autoridad del diablo, de Satanás. Luego de ellos vienen los que se llaman los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos, mis hermanos, estos ángeles caídos, probablemente son los que están a cargo, escuche esto, están a cargo de dirigir a las naciones de este mundo al propósito de perdición que Satanás tiene para ellas. Porque, mis hermanos, sabemos por el libro de Daniel que esto es así, que al parecer hay ángeles caídos poderosos que mueven a las naciones de la tierra hacia la perversidad. Y pareciera ser que hay un ángel caído, un demonio de este rango asignado a cada nación de la tierra, que mueven a esas naciones hacia la perdición. Y están teniendo éxito, usted lo puede ver. Después de eso, Pablo menciona a las huestes espirituales de maldad. Estos, mis hermanos, son demonios de menor rango, pero son los que se dedican a guiar a los hombres a las perversiones más bajas y horrendas. Perversiones en el plano sexual, en lo idolátrico, en los vicios, en los asesinatos y toda práctica asquerosa y vil que la gente de este mundo practica como si nada. Estos, mis hermanos, son nuestros adversarios. Y no son seres de carne y hueso, son seres espirituales y malignos. Y contra ellos tú no puedes luchar con una pistola, con una bomba, con ningún arma humana. ¿Qué puedes hacer con ellos? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, fortalécete en el poder del Señor. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, Dios nos ha provisto de una armadura para que podamos estar firmes. Y esta es una armadura, por supuesto, espiritual. Y esta armadura es capaz de resistir todos los ataques del diablo y de sus ejércitos. Ahora, yo quiero aquí resaltar, mis hermanos, que Pablo no está hablando de ir a declararle la guerra al diablo con la intención de arrebatarle el mundo o la salvación o ninguna cosa como
algunas denominaciones erróneamente enseñan. Aquí Pablo está hablando, y yo quiero que no pierda de vista esto, está hablando de permanecer firme. Y esto, mi hermano, se refiere a que Cristo ya ha derrotado al diablo, ya derrotó a los demonios. Ellos ya son un ejército vencido, aunque por un poco de tiempo aún se les conceda andar acechando en este mundo a los hijos de Dios. Y nosotros solamente tenemos que permanecer firmes. Así como el Señor Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por eso, mis hermanos, la armadura, que es un arma espiritual, una protección espiritual, es para que permanezcas firme en tanto que vivas en este mundo. Ahora dice el apóstol Pablo, vuelvo a leer el versículo, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así como en el verso 11 que leímos hace un momento, Pablo decía: vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora yo quiero que usted note que Pablo repite que debemos tomar toda la armadura de Dios. Dos cosas que debes tomar en cuenta. Número uno, que la armadura te la pones una sola vez. Eso es lo que implican los verbos griegos que se usan aquí. Te la pones una sola vez y no te la quitas nunca mientras estés en este mundo. Porque la guerra es continua y el diablo y su ejército demoníaco van a acecharse en todo momento. A ver, desde que tú naces de nuevo, te pones la armadura y no te la vuelves a quitar. Eso, mi hermano, deberías hacerte consciente de que estás en una guerra. Si no, ¿para qué tienes puesta la armadura? Ahora, déjame decirte que el diablo y sus demonios no se cansan nunca. Tú te puedes cansar, pero ellos no se van a cansar nunca. Te van a acechar día y noche. Ellos van a estar empeñados en hacerte caer. Por eso la debes tener puesta en todo momento. Número dos, te la pones toda, completa, no solamente una parte. Porque si no la usas completa, vas a dejar al descubierto alguna parte vital por donde el enemigo, que es un guerrero experimentado, te va a aniquilar. Y comienza Pablo a describir esta armadura. Y yo quisiera tener mucho tiempo para hablarte de cada parte, pero tengo poco tiempo. Aún así, mi hermano, yo espero que logres tener una comprensión de cada parte de esta armadura. No es difícil. Deberías aprendértela de memoria. Son 6 cosas. Primero 3 cosas que tienen que ver con un asunto tal vez pasivo de resistir. Y luego 3 cosas que tienen que ver más con un asunto activo, donde el cristiano puede incluso defenderse. Usar el arma de Dios para atacar también al enemigo. Escucha, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora déjame decirte que cuando Pablo escribió esta epístola, es muy probable que estuviera preso en Roma, encadenado a 2 soldados romanos, uno a cada lado, de manera que él podía observar su vestimenta en detalle. Y una de las cosas muy vistosas en los soldados romanos era la capa que usaban. Y la capa que ellos usaban es una prenda básica para cubrirse del sol o del frío en la noche. Pero resulta, mis hermanos, que cuando salían a la batalla, esa capa ellos se la ceñían al cuerpo con un cinturón de cuero. Este cinturón era ancho para que la capa quedara bien ceñida al cuerpo. Que esta capa, mis hermanos, quedaba recogida dentro del cinturón, porque los bordes sueltos podían ser un estorbo en una pelea con los enemigos. Ahora, imagínate por un momento lo incómodo y peligroso que sería una lucha cuerpo a cuerpo con una capa suelta, sin ceñir. Pues prácticamente es una ventaja para el enemigo.
Ahora Pablo dice que para el cristiano la verdad es ese cinturón de cuero con el que nos ceñimos. Ahora yo quiero que usted piense por un momento en esto. La verdad para ti, eso es ese cinturón de cuero con el que te tienes que ceñir. ¿Por qué? Mira, mi hermano, nuestro enemigo es mentiroso. De hecho, el diablo es el padre de la mentira. Así lo llamó el Señor. Y fue con mentiras que él hizo caer en pecado a Adán y Eva, y así continúa engañando a los hombres hasta el día de hoy para su perdición. Por eso aquí el Señor habla de la verdad en contraste con la mentira. Para nosotros, mis hermanos, es vital conocer la palabra de Dios en detalle, en profundidad, y sobre todo de manera que estemos dispuestos a obedecer esa palabra al pie de la letra. Ahora yo quiero que no pierda de vista eso, el conocimiento de la palabra en detalle para ponerla por obra. No subestimes a tu enemigo. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú vas a ser fácilmente engañado. El diablo allá en el Edén intentó hacer creer a Eva que el mandamiento de Dios era completamente restrictivo, ¿se acuerda? Como si las cosas que Dios manda para la vida del hombre fuera algo pesado, algo que a final de cuentas es tan pesado que resulta negativo para nosotros. El diablo le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted sabe que Dios en realidad había dicho a Adán y a Eva que podían comer de todos los frutos de los árboles en el huerto de Edén, excepto de uno. Pero el diablo trata de cambiar esa verdad y hacer parecer el mandamiento de Dios restrictivo completamente. Ahora, si tú no conoces la palabra de Dios, estás luchando contra el que inventó las mentiras y él te va a engañar. Ahora, no me digas, mi hermano, que el diablo y sus demonios no te han hecho creer cosas así. Por ejemplo, que venir al culto, que leer la Biblia, que estudiarla en serio, es algo pesado, es aburrido. Como si Dios fuera un tirano que quiere tenerte ocupado en cosas aburridas todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú te lo crees. El diablo es el mentiroso más grande. Y si tú no conoces la verdad, fácilmente te va a engañar. Por supuesto, cuando tú mientes, te pareces al diablo. Y cuando te dejas engañar por él, es porque andas lejos de la verdad de Dios, porque no la estás estudiando de verdad. Pero esto, mi hermano, esto solamente es una parte de lo que Pablo quiere decir al hablar de estar ceñido con la verdad, de conocerlo. Solamente es una parte. Conocer la verdad de Dios es importante, pero aún hay algo más, que yo creo que es a lo que Pablo quiere que lleguemos. Mira, él quiere que cada aspecto de tu vida esté acorde a la verdad de Dios. Es decir, que toda tu vida se ciña a la verdad de Dios. Que no dejes cabos sueltos, porque si dejas suelto algún extremo de la capa, de allí te va a asir el enemigo y te va a arrastrar y te va a derrotar. Mira, si tú aún tienes hábitos pecaminosos como la mentira, la ira, el chisme, el orgullo, etc. Si tienes pecados ocultos de tipo sexual o vicios que aún te dominan, si tu vida es indisciplinada en lo familiar, en lo espiritual, con tu congregación, todas esas cosas, mi hermano, son cabos sueltos en tu vida que no están ceñidos a la verdad de Dios. ¿Por qué no están ceñidos a la verdad de Dios? Número uno, o no conoces la verdad de Dios o no te interesa. Y entonces mantienes todo eso ahí volando y de ahí el enemigo se aprovecha y te arrastra y te derrota. Ahora piénsalo. Tú sabes cuántas cosas
mantienes sueltas en tu vida. Y tú sabes que eres derrotado constantemente. Porque tú no amas la palabra de Dios. Por eso no la estudias. Por eso sigues siendo, a pesar de los años, un analfabeto bíblico. Por eso la Biblia no es parte de tu vida diaria. Si vienes aquí, la escuchas cada 8 días y luego, yo sé que no la estudias en la semana. Menos la vas a andar viviendo. Por eso los hábitos que todavía guardas, que todavía escondes, que todavía mantienes. Por eso esta iglesia va a menos, no a más. Tú eres la iglesia. ¿Y dónde andas? Continúa diciendo Pablo, la segunda parte, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Ahora mira, la coraza es esa parte principal de la armadura de un soldado romano. Es la parte que cubría los órganos vitales, como por ejemplo el corazón, los riñones, los pulmones y los intestinos. De manera que una armadura se trataba de fabricar de materiales resistentes como metal, cuero, hueso, etc., para recubrir el torso completo del soldado. Mira, en la Escritura, y no quiero que pierdas de vista esto, en la Escritura el corazón se refiere a nuestra mente, a nuestros pensamientos, en tanto que las entrañas se relacionan siempre con las emociones. Así es como el judío de la antigüedad pensaba, y de hecho los demás, no solamente los judíos, los demás hombres de las demás naciones entendían también de esta manera las cosas. Ahora, déjame decirte que tu mente y tus emociones van a ser el blanco de los ataques del diablo de manera continua. Y esto, mis hermanos, lo podemos ver cada día. El diablo, a través de la tentación allá en el huerto de Edén, hizo que Eva dudara del carácter de Dios. Es decir, atacó su mente. Atacó lo que ella conocía de Dios. Pero al mismo tiempo, también hizo que su parte emocional fuera sacudida. Y el diablo la derrotó. Y por eso, mis hermanos, estamos aquí el día de hoy. El diablo le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Primero, el diablo presentó a Dios como un mentiroso. No moriréis, le dijo, Dios te engañó. Y luego lo presentó como un Dios egoísta. Le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas que si comes de ese fruto vas a ser como Él. Así que en su mente la hizo dudar de la veracidad de Dios, y en sus emociones la hizo sentir que no era amada de Dios, porque Él no deseaba compartir con ellos su conocimiento para que fueran como Él. Mis hermanos, el creyente va a ser tocado a menudo en estas áreas. Sobre todo, mi hermano, cuando enfrentas momentos difíciles. Porque momentos difíciles van a llegar a nuestra vida sin duda. Momentos como la pérdida de un ser querido, o comenzar a sufrir de una enfermedad que es dolorosa o incluso mortal, o cuando llega la persecución o las aflicciones por ser cristiano. Entonces el diablo comienza a lanzar mentiras tocante al carácter de Dios, ¿verdad? Tal vez Dios no sea lo suficientemente bueno contigo. O Dios no es totalmente justo para contigo, porque Él está permitiendo que pasen cosas malas en tu vida. Tú le has servido toda tu vida, pero Él permite que te pasen cosas malas. El diablo puede hacer que tú dudes de lo que sabes de Dios, pero al mismo tiempo también toca tus emociones. Y también hay momentos en los que tú te sientes abandonado por tu padre, ¿no es verdad? Y a veces llega el cristiano a pensar que quizás Dios no lo amaba tanto por alguna razón.
Ahora, mi hermano, esto que estoy diciendo solamente es un ejemplo, porque la artillería del diablo es extensa. Pero para que estos engaños, esta multitud de engaños que el diablo maneja, no entren en tu corazón y no afecten tus sentimientos, debes ponerte la coraza de justicia. Ahora aquí, mis hermanos, no estamos hablando de la justicia de Cristo que te es imputada para salvación. No estamos hablando de eso. Aquí, mis hermanos, estamos hablando de esa otra justicia que es completamente práctica, la justicia práctica. Estamos hablando de la santidad de tu vida. La coraza, mis hermanos, es la santidad de tu vida. Ser santo o ser justo en tu manera de vivir, lo primero que trae a tu vida, y quiero que no pierdas de vista esto, lo primero que va a traer a tu vida es gozo. Porque, mis hermanos, lo que realmente hace que tú estés triste es el pecado. Si tú dejas que el pecado entre a tu vida, que no sea santa delante de Dios, lo primero que vas a perder es el gozo. Por eso David, después de que hubo adulterado allá con Betsabé y tuvo todas esas consecuencias, allá en el Salmo 51 decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque la tristeza en la vida de un creyente viene cuando permite que el pecado entre en su vida. Pero si tú permaneces santo delante de Dios, va a haber gozo en tu vida. Ahora, si tú andas triste, andas ansioso, andas deprimido, estás angustiado, es porque no andas en santidad. Porque déjame decirte que la santidad de vida también produce otra cosa, no solamente gozo. Produce una conciencia limpia, lo cual trae paz a tu vida. ¿No te ha tocado, mi hermano, que en tiempos de tu vida, tal vez cuando conociste al Señor, anduviste en santidad de verdad y te sentías tan en paz con Dios, con tu conciencia limpia totalmente? Pero ahora que has olvidado estas cosas, que andas en pecado constantemente, que le fallas a Dios constantemente, ¿no es verdad que esa paz ya no está en ti? Para un cristiano, vivir en pecado es perder la paz de su vida, esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Ahora, tú sabes que esa paz que Dios nos da por andar en santidad es capaz de atravesar las circunstancias más difíciles de la vida y sin embargo, continuar estando gozosos y continuar teniendo paz porque tenemos confianza en Dios. Pero el pecado te puede quitar eso. Ahora, un hijo de Dios que vive en santidad tiene resguardado su corazón y tiene resguardadas sus emociones sin importar los ataques que vengan del enemigo. Por eso, mi hermano, es importante andar en santidad, no lo olvides. Verso 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira, para un soldado el calzado que usaba podía determinar si salía con vida de una batalla o no. El calzado es importante, mis hermanos, en el campo de guerra. Estar bien plantado en el campo de batalla, sin importar si es un terreno lodoso o pedregoso o de la manera que el terreno fuera, es importante que te plantes con firmeza. Ahora, déjame decirte que los soldados romanos ponían a su calzado en la parte de la suela una especie de tachones metálicos, con lo cual ellos podían tener un agarre superior en cualquier terreno. El creyente debe tener también el calzado adecuado, y Pablo a ese calzado lo llama el apresto del Evangelio. La palabra apresto significa estar listo, estar preparado. ¿En qué? En el Evangelio de la paz, dice Pablo. Ahora, mi hermano, sin embargo, en contra de lo que muchos piensan, aquí Pablo no está hablando de que tienes que ir a predicar el Evangelio, porque muchos lo entienden así. No está Pablo hablando de eso, porque él aquí no está hablando de evangelizar, está hablando de una batalla contra el diablo.
en la cual lo importante es estar firme. Cuando uno habla de evangelio es ir y predicar. Aquí Pablo no está hablando de ir a ningún lado, está hablando de estar firme. Para nosotros el evangelio de la paz, como lo llama el apóstol, es saber que hemos dejado de ser enemigos de Dios y que ahora somos sus hijos. Ahora Él está de nuestro lado y además pelea por nosotros. Debes, mi hermano, ponerte ese calzado que te hace estar seguro, porque es el evangelio que escuchaste, que ahora eres hijo de Dios y que Dios está de tu lado. Escucha lo que el apóstol Pablo dice allá en Colosenses, en el capítulo 1, a partir del verso 21. Yo lo leo, no lo busques. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dice Pablo, antes eran enemigos, ahora son hijos. Pero debes permanecer firme en la fe sin moverte del evangelio que has oído. Eso es de lo que Pablo está hablando. En el evangelio, mis hermanos, nosotros ya somos vencedores porque estamos en Cristo. Ya somos irreprensibles delante de Dios. Ya no debemos movernos de ese terreno. No te dejes desanimar por el diablo. Si has pecado, ve y confiesa tu pecado delante de Dios y luego vuelve a tu lugar en la batalla. No cometas el error de irte, de abandonar tu lugar, porque entonces el enemigo habrá vencido. Luego dice el apóstol Pablo, sobre todo, y aquí marca una diferencia, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora pasamos a las últimas tres partes de esta armadura, que son partes que son móviles y que sirven no solamente para defenderse, sino incluso para atacar. Mis hermanos, los soldados romanos usaban básicamente dos escudos, uno pequeño para la lucha cuerpo a cuerpo, que era aproximadamente de unos 60 centímetros y que se portaba en el brazo para detener los golpes de espada del enemigo. Pero usaba otro que era un escudo grande, como de 80 por 1,20, y a ese escudo se le llamaba el tureos. Ese es al que Pablo se está refiriendo aquí. El tureos estaba hecho de madera, recubierto con metal o cuero grueso. Ahora, mis hermanos, este escudo se usaba para cubrir el cuerpo entero y normalmente se alineaban cientos de soldados con sus escudos frente al ejército para proteger de las flechas y las lanzas a los que venían detrás de ellos, por supuesto, incluyendo a los arqueros que disparaban mientras eran cubiertos por esa línea de soldados con estos escudos. Ahora, el cuero de esos escudos, el cuero que recubría esos escudos, se mojaba antes de las batallas. ¿Por qué se mojaba? Porque de esa manera podían contrarrestar las flechas con fuego que el enemigo lanzaba con la finalidad de destruir esa defensa de escudos. Los enemigos mojaban la punta de la flecha en brea, la prendían y la disparaban, y si el escudo estaba en seco, se incendiaba y podía incendiar al soldado y destruir esa línea de defensa. Ahora, aquí el enemigo es llamado por Pablo el maligno y va a lanzar sus dardos de fuego en contra nuestra. Estos dardos son esas tentaciones con las que tenemos que batallar constantemente. Los dardos de fuego, escucha esto, son las tentaciones con las que tú batallas. Pecados sexuales, la mentira, el odio, el orgullo, la ira. Satanás es un experto en manejar la tentación. De hecho, él es capaz de hacer que el pecado se vea como algo bueno a los ojos de los hombres,
o por lo menos no tan malo. Mira, él usó esa técnica con Eva allá en Génesis. La palabra de Dios nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El diablo hizo que ese fruto prohibido Eva lo viera como bueno, no como prohibido, sino como algo agradable que era digno de tenerlo, de comerlo. Ahora, yo quiero decirte que el diablo puede engañarte haciéndote ver lo malo como bueno, o tal vez, como ya lo dije, como algo no tan malo, que de alguna manera Dios lo va a tolerar. Y créeme, yo sé que el diablo ha usado eso contigo. Porque hay muchos cristianos que viven en el pecado y piensan, bueno, pero no es tan malo. No estoy matando a nadie. No estoy abusando de alguien de una manera horrenda, no estoy haciendo eso. Lo que hago, mi pecado, pues no es tan malo. Pero mira, pensar de esa manera en el fondo es no creer a Dios lo que Él dice. Porque cuando Dios dice que algo es malo y no hay términos medios. Pero el engaño satánico hace que de alguna manera intentes justificar tus pecados. Hay quienes han dicho que cometer adulterio o fornicación pues no es tan malo, porque después de todo fue Dios quien creó la sexualidad humana. Así que, bueno, no es tan malo como pudiera verse. De hecho, mi hermano, hoy en día esto ya está normalizado. Y el pecado sexual ya no es pecado. Ahora se le llama de otras formas y la gente lo practica sin que eso le cause el mayor remordimiento. Y dentro de las iglesias, eso ya se ha infiltrado también. Hay otros que justifican sus uniones con inconversos, arguyendo que al final pues es por amor. El amor viene de Dios, ¿no? Así que si yo me enamoré de alguien que no es cristiano, bueno, no es tan malo, porque el amor pues lo da Dios. Bueno, debes saber que esa misma excusa la utilizan los homosexuales. Bueno, al fin es por amor. Y así el diablo hace o te lanza mentiras para que puedas justificar todo tipo de pecados. Lo mismo pasa cuando el diablo te susurra al oído. Que bueno, faltar este domingo al culto no es tan malo. Después de todo, solamente es un domingo, ¿verdad? O 2, o 3, no pasa nada. Pero mis hermanos, estos ataques son destructivos. Y solamente pueden ser rechazados por el escudo de la fe. Y aquí Pablo se refiere, escucha esto, por creer a Dios. Esa fe de la que Pablo está hablando es creer a Dios por encima de todo. Creer que lo que Él dice en su palabra es verdad absoluta. No puedes poner en duda ninguna parte de lo que la Escritura dice. Porque cuando tú dejas de creer que la palabra de Dios es autoritativa para tu vida, o que puedes tomar algunas partes pero otras no, según te convenga, o que puedes interpretar la Biblia como a ti se te antoja para poder hacer lo que tú quieres, todo eso a final de cuentas es dejar de creer a Dios y a su palabra. Tu fe en Dios y su palabra, cuando se mantienen firmes, te van a proteger en contra de la tentación sin lugar a dudas. Y entonces tu vida va a ser victoriosa contra los ataques demoníacos que desean incendiar tu vida con el pecado. Pero si te andas quemando constantemente en los pecados, bueno, mi hermano, tal vez no le crees a Dios del todo, ¿verdad? Tal vez no crees que el pecado es tan malo como la Biblia dice. Por eso, ¿qué importa si lo practicas un poquito? Bueno, el enemigo te está derrotando constantemente. Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, mi hermano, no es otra cosa sino el casco que usaban los soldados para cubrir obviamente la cabeza. Y se cubrían de los golpes
de una espada larga que se usaba en esos tiempos. Era una espada que medía un poco más de 1 metro, era una espada muy pesada. Y la utilizaban normalmente los jinetes, y con esa espada podían partirle literalmente el cráneo o cortar la cabeza de un enemigo de un solo golpe. Ahora, en este caso, mis hermanos, ese yelmo es la salvación, dice el apóstol Pablo. Nuestra posición, mis hermanos, como salvos por la obra de Cristo, es básica para nuestra vida en general. Por ello, el diablo va a intentar hacerte dudar de eso, de la salvación. Si el enemigo logra hacerte dudar de tu salvación, vas a ser una presa fácil para él. Ahora, déjame decirte que la salvación no solamente tiene que ver con el perdón de tus pecados cuando creíste, sino que tiene que ver también con esa esperanza futura de gloria eterna en los cielos con nuestro Señor. La salvación abarca desde que tú creíste hasta que estés en el cielo con el Señor. Para el creyente, mis hermanos, esa fe completa en su salvación es lo que hace que pueda marchar a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los trabajos, a pesar de las batallas de todo tipo, porque sabe, escucha esto, porque el creyente sabe que todas esas cosas son temporales, pero que al final nos espera algo muchísimo mejor en los cielos con nuestro Señor Jesucristo, porque eso es parte de la promesa de la salvación. Pero si el diablo logra hacerte dudar de esto, el desánimo y la duda van a venir a tu vida. Y a menudo, mi hermano, el ataque a la fe en tu salvación viene, escucha esto, viene cuando te sientes mejor. Este tipo de ataques a la salvación, lo que va directamente a tu cabeza y puede partir tu cabeza en dos, viene cuando tú estás en los mejores momentos de tu vida. Cuando piensas que vas bien, que es más, que has tenido triunfos espirituales y estás creciendo, entonces el enemigo viene y tira un golpe poderoso a tu cabeza, a tu fe, a tu esperanza. Mira, por ejemplo, Elías, el profeta, después de haber vencido a los profetas de Baal, de haber acabado con todos ellos, después de ese gran triunfo que él tuvo, al día siguiente salió huyendo porque una mujer lo había amenazado. El golpe que recibió Elías fue tan devastador que pidió a Dios que le quitara la vida, porque él se sentía inútil y se sentía indigno de estar delante de Dios. Otro que recibió un ataque similar fue Job. Job tenía todo y vivía en paz y en prosperidad. Parecía que todo marchaba perfectamente, y de pronto él recibió un golpe tras otro de parte del diablo mismo, hasta que lo perdió todo. Todo lo que tenía en este mundo, Job lo perdió. Pero solamente, escucha esto, su fe en Dios permaneció firme. Y al final él terminó victorioso. ¿Sabes por qué? Porque él no perdió la esperanza en que Dios era quien lo sostenía. Mi hermano, en nuestra vida vamos a recibir golpes de desánimo en diversas ocasiones. Tal vez por ver que tu trabajo en las cosas de Dios no está teniendo los resultados que tú deseabas al paso de los años. O tal vez llega a tu vida una enfermedad que te debilita y te impide hacer lo que tú deseabas como siervo de Dios. O tal vez en el caso de los más jóvenes puede venir por la imposibilidad de cumplir tus sueños, tal vez de formar una familia o de servir a Dios en algún ministerio que tú deseabas. Mira, yo he sabido de algunos jóvenes que se comenzaron a apartar de Dios y fueron perdiendo la esperanza de su salvación. Y en algún momento ellos intentaron quitarse la vida. Porque el ataque del enemigo en ese sentido puede ser devastador. Si tú pierdes la esperanza en Dios, el diablo es capaz de llevarte incluso
a que seas tú mismo el que se quite la vida. Pero si tú tienes bien puesto el casco de la salvación, nunca vas a perder esa esperanza. Eso es lo que te va a mantener firme, pase lo que pase. Como dijo Pablo en otra ocasión, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte que actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo dice, yo confío que un día el Señor me va a levantar de los muertos y voy a estar en su presencia. Por eso soy capaz de resistir todo esto. Y aunque esté derribado y aunque esté en el piso y una otra vez, me levanto y sigo adelante. Si mantienes la esperanza de tu salvación, mi hermano, eso te va a hacer que nada te pueda derribar, que tú puedas continuar a pesar de los golpes más terribles que el diablo pueda traer a tu vida. Finalmente, mis hermanos, y con esto termino ya, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es el arma más poderosa del universo. Y es un arma tanto defensiva como ofensiva. Y aquí se hace referencia a una espada corta de entre 30 a 45 centímetros. Era una espada de 2 filos con una punta aguda. Esta espada se portaba en una funda que se llevaba pegada a la pierna del soldado, de manera que estaba a la mano en todo momento. Ahora, la Escritura misma, cuando habla de la palabra de Dios como una espada, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, esta espada tiene su origen en el Espíritu Santo de Dios. Es un arma espiritual, y escucha esto, requiere habilidad espiritual para usarla. La palabra de Dios es un arma formidable, pero si está en las manos de alguien que no la sabe usar, no sirve para nada. Si tú no has adquirido habilidad en el uso de la palabra, bueno, el enemigo va a venir, te va a atacar y tú no vas a poder usar la espada. Pero déjame decirte más respecto de esta arma. Mira, Pablo no usa la palabra logos para referirse a ella como palabra de Dios. La palabra logos es una palabra muy usada para referirse a la palabra de Dios. Pero cuando se usa esta palabra, es en referencia a la palabra de Dios en general. En cambio, Pablo utiliza aquí otra palabra, la palabra rema. Y esta palabra hace alusión no a la palabra de Dios en general, sino a citas específicas. Mira, esta espada que usaban los romanos era un arma letal en las manos de un soldado bien entrenado en su uso. Esta espada no se usaba para dar golpes sin ton ni son. No era así.
Esta era un arma de un uso preciso, que bien usada siempre era letal en contra del enemigo. De la misma manera, la palabra de Dios debe ser usada de esta manera en la batalla contra el enemigo. Y con esto quiero decir que solo si tienes un conocimiento general de la Biblia, eso no te va a servir de nada. Aquí estamos hablando de usar la Biblia de manera precisa, de saber las citas correctas y de aplicarlas de manera eficaz en cada caso. ¿Me explico? Si tu conocimiento de la Biblia es en general, ¿cómo vas a usar cosas específicas en el momento, en la batalla? No es así. Mira, el Señor Jesús en la tentación en el desierto nos mostró cómo se usa la palabra, tanto para defenderse como para hacer huir al diablo. El Señor Jesús usó la palabra con citas precisas, de manera contundente, de manera que Satanás no pudo hacer nada, sino solamente salir huyendo. Mis hermanos, esto requiere conocimiento de la Biblia a fondo, pero también requiere haber practicado una y otra vez su aplicación a situaciones prácticas de nuestra vida. Conocimiento y obediencia a la palabra de manera constante. Eso va a hacer que tú seas un soldado hábil en el manejo del arma más poderosa del universo. Comparto una historia, y con esto termino, una historia que cuenta John MacArthur en uno de sus libros, tocante a la escritura y cómo llegar a ella. Cuenta lo siguiente, dice: mientras observaba un día en el jardín, vi 3 cosas. Primero vi una mariposa. La mariposa era hermosa, se posaba sobre una flor y luego batía las alas para ir a otra flor y después a otra. Solo se quedaba sobre cada una de ellas 1 o 2 segundos para después seguir de igual manera sin cesar. Tocaba todos los capullos agradables que podía encontrar a su paso, pero no derivaba beneficio alguno de ellos. Me quedé observando desde la ventana de mi casa hasta que entró un botánico al jardín con un cuaderno grande de apuntes bajo el brazo y una lupa considerable. El botánico se fijaba en una flor en particular y la examinaba durante largo tiempo para después escribir unas notas en su cuaderno. Estuvo allí varias horas haciendo anotaciones y al terminar cerró su cuaderno, se lo metió bajo el brazo y puso la lupa en su bolsillo y se marchó. La tercera cosa que noté fue una abeja, tan solo una abeja pequeña. Pero sucede que la abeja se posaba sobre una flor y se abría camino para entrar hasta lo profundo de ella y extraer todo el néctar y el polen que pudiera llevar consigo. Cada vez entraba vacía, pero salía llena. Algunos cristianos, al igual que la mariposa, revolotean de un estudio bíblico a otro, de un sermón al siguiente y de un comentario a otro comentario, mientras lo único que ganan es poco más que una sensación positiva y algunas ideas buenas. Otros, como el botánico, estudian las escrituras de manera cuidadosa y detallada, tomando apuntes en abundancia. De ese modo lo que obtienen es mucha información, pero poca verdad práctica. Otros, como la abeja, acuden a la Biblia para ser enseñados por Dios, para crecer en el conocimiento suyo. Pero también, al igual que la abeja, se alimentan de esa miel, la hacen parte de su vida y entonces nunca salen vacíos. Mis hermanos, ¿quieres usar bien la espada del Espíritu? No solamente la tienes que conocer a detalle, tienes que aprender a vivirla de forma práctica en tu vida. Entonces vas a tener un arma insuperable para defenderte del enemigo, pero también para poderlo contraatacar si es necesario.
repasen esta predicación, tomen notas, pero sobre todo, mis hermanos, que estén conscientes que es para su vida práctica, porque, mis hermanos, no estamos bien, y si no pones manos a la obra, mis hermanos, esto se va a ir por el caño, créanme. Que el Señor los bendiga.